José Antonio como presidente de la Asociación de Grupos, después nos acompaña en este caso pues, la directora general, la prima hermana nuestra, en este caso de Asturias, y cerraremos después. José Antonio. Muchas gracias, director general, y también muchas gracias, directora general, por estar presentes aquí en una reunión o un seminario tan importante para nosotros como son estos programas de cooperación. A mí siempre me ocurre lo mismo, cuando me mandan un discurso ya hecho para esta clausura con palabras muy acertadas para lo que hemos tratado, pues siempre hacen un discurso excelente. Hay gente muy preparada en estas lides, pero siempre me pasa igual porque me viene mi faceta pedagógica y resulta que de mi profesión, de la enseñanza, pues me viene la faceta esa y aprendo todos los días. Y resulta que escuchando las dos intervenciones o las mesas redondas que hubo anteriores, es que el discurso ya me lo quitaron. Por lo tanto, como ya me lo quitaron, es excusado de que vuelva a incidir sobre lo mismo, a hablar de las excelencias de este tipo de programas de cooperación, y por lo tanto pues no lo voy a hacer para rematar o para clausurar este día. Simplemente deciros una cosa: en mi ya dilatada vida personal, de la vida pública, desde haber sido consejero de la comunidad autónoma, parlamentario, presidente de no sé cuántas instituciones relacionadas con el desarrollo rural y al mismo tiempo también alcalde de mi municipio, me encantó escuchar varias veces el nombre de Mabegondo y el nombre de Abegondo, porque yo soy el alcalde de Abegondo, independientemente de que sea el presidente de la red esta gallega de grupos de desarrollo rural. Me encantó escucharlo por lo que se habló de Mabegondo y por lo que se habló de Abegondo. Y yo, en estos momentos, cuando hablan de la galiña piñeira, pues como comprenderéis, estando allí instalada, pues es un orgullo. Cuando se habla de los avances del Centro de Investigaciones Agrarias, pues es un orgullo tenerlo también en mi municipio. Y también hablar de la vaca cachena que se está instalando allí, ya hay unas creo que 80 reses ya de vaca cachena, porque va a haber